Buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga ricamente. Los invito a abrir nuevamente sus Biblias en Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer el versículo 20. En primera instancia lo voy a leer yo en voz alta para todos y luego quiero que ustedes me acompañen recitando ese versículo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Así dice la santa palabra de nuestro Dios. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Vamos todos. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Amén. La vida cotidiana está llena de responsabilidades, preocupaciones, afanes. A medida que crecemos, pues también está llena de distracciones, compromisos, incluso retos que nos planteamos. Cada etapa va planteando su propio reto y van haciendo que nuestro pensamiento se vaya desarrollando. Pero así como se van forjando nuevas situaciones, también vamos desviándonos del propósito principal para el cual fuimos creados. Hermanos, necesitamos recordar que no fuimos creados para ser fundamentalmente felices, no es para buscar nuestra propia felicidad, no fuimos creados para satisfacernos y autocomplacernos, no es que tenemos que buscar nuestra satisfacción o metas, ese no es el propósito. No es que te hagas una lista de cosas que tienes o no que alcanzar. Esa no es la razón de nuestra existencia. La palabra de Dios deja ver que la existencia del hombre está centrada en Dios. Nuestro propósito principal, desde el más niño hasta el más anciano, es glorificar a Dios en todo lo que hace. Y ese debe ser nuestro afán y nuestra búsqueda. Allí está el sentido de toda la existencia y de toda la vida humana. Ahora, este texto lo que nos va a mostrar es precisamente el sentido de la persona que entiende para qué ha sido creada. Básicamente lo que quiero presentar es un retrato de una vida centrada en Dios. Si quieres entonces construir tu propio sentido de vida, tienes que sujetarlo a la palabra y no a tus propias ideas. Para eso es nuestro texto y ojalá lo podamos entender, meditar y aplicar. Ahora, ubiquémonos un poco en este versículo, en qué contexto se encuentra. Estamos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia escrito por Moisés. Fue escrito en el periodo cuando ya se habían acabado los 40 años en el desierto, luego de toda esa peregrinación. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 y versículo 3 dice que son las palabras que Moisés habló a todo Israel de este lado del río Jordán. O sea, que aún no habían pasado el río, ahí estaban. En el mes 11, el primero del mes, Moisés habló conforme a todas las palabras que Jehová le había mandado. Entonces, estamos en las vísperas de entrar a la tierra prometida. El Señor trae ahora lo que se conocería como la segunda ley. Deuteronomio en sí, esa palabra significa segunda ley, partiendo del griego, el título griego. Y es tomado del versículo, capítulo 17, versículo 18 de Deuteronomio, donde se le dan las instrucciones, ahí aparece instrucciones para cuando Israel llegase a tener un rey, se le dice que ese rey debía ser una copia de la ley, un deuteronomio, ese es el sentido, para que este rey aprendiera a temer al Señor y así no se enseñorease sobre sus hermanos, sino que reconociera que debía estar centrado también en Dios. Ahora, este libro se convierte para nosotros y para todo cristiano en una copia de esa ley. Pero ¿por qué era necesaria? Porque lo que encontramos en Deuteronomio básicamente también está en Éxodo y en Levítico. Pero Éxodo y Levítico hacen parte de lo escrito 40 años atrás. Cuando recién salían de Egipto, estaban en el monte Sinaí y Dios les envía estas leyes. Pasan 40 años y luego Dios vuelve a dar ahora su ley.
Pero es algo más interesante que en esta segunda ley se enfoca en mostrar los principios adecuados de interpretación. Es decir, estamos ante una nueva generación, han pasado 40 años, muchos ya han muerto, de hecho todos los de 20 años para arriba que salieron ya no están, la mayoría por así decirlo. Y entonces el Señor le interesa ahora que la nueva generación tenga la correcta interpretación de la ley. Ya para esta fecha ya habían personas planteando sus propias interpretaciones. Esta generación no había estado en Sinaí, no había escuchado el terror de las trompetas en ese monte humeante, no había estado cuando el mar se partió en dos. Entonces el Señor ahora quiere mostrar sus preceptos y que su pueblo los cumpla. Sobre todo porque esta generación es la que iba a entrar a la tierra prometida. Y cuando llegara a la tierra, ¿con quién se iba a encontrar? No una tierra vacía, no es que estaba la tierra esperando simplemente que sea poblada. Estaban muchas naciones, muchísimas. Y esas naciones, cada una con sus dioses. Entonces tenían una adoración politeísta. En cambio, Dios, ¿qué reclama? Exclusividad. Yo no quiero que ustedes entren allá y simplemente empiecen a adorarme a mí y a las otras. No, exclusivo. ¿De qué trata entonces el libro de Deuteronomio? Como es una segunda ley, aquí lo que está mostrando es el amor de Dios para con este pueblo que quiere cuidar, exclusivo para Él, que Él ha escogido por amor y que está estableciendo una relación de pacto, de pacto. Es como los pactos que en esa época eran muy comunes. ¿Cuáles eran? Una nación poderosa y fuerte con una nación débil. Esa nación poderosa venía, iba a someter a esta nación, pero lo que hacían era un pacto, ese era el lenguaje. Entonces, en ese pacto, el rey mayor o superior imponía condiciones. Yo he escogido estar aquí, voy a imponerle condiciones, voy a dar las leyes bajo las cuales van a vivir. Y luego les dice, si ustedes las obedecen, tienen ciertas bendiciones, si las desobedecen, tienen consecuencias. Así está escrito el libro de Deuteronomio. Muestra primero cómo llegó a ser Israel el vasallo de Dios, luego muestra las leyes y muestra sus bendiciones y maldiciones dependiendo de la obediencia. Ahora, hay algo superior y más glorioso en el pacto que Dios está haciendo con este pueblo. Y es que el Señor hizo este pacto por amor. O sea, Él mismo, cuando toma al pueblo de Israel como vasallo, realmente lo que está haciendo es un acto de amor para traerlo hacia sí. Entonces ya la connotación del pacto ya no es solamente, la nación poderosa, me toca someterme, sino que hay un amor que se está desarrollando entre estos dos. Y ese amor espera o supone que el pueblo de Dios debe someterse en obediencia. Y cuando desobedecía, pues tendría que venir la disciplina paterna bajo las condiciones del pacto. Desobedeciste, van a haber unas consecuencias. Ahora, en los párrafos anteriores al texto que vamos a meditar, nos dice las razones por las cuales ellos entrarían a Canaán. A Canaán. O sea que esta ley viene dada, o lo que vamos a leer hoy es como decir, bueno, ustedes van a entrar a Canaán, pero quiero que tengan claridad por qué van a entrar allí. Primero, no es por tu justicia. O sea, no es porque ustedes habían obrado bien o habían obrado mal. Porque la nación israelita, estando en Egipto, también había sido idólatra. No era que ellos en Egipto todo el tiempo adoraron al Señor. También vivieron en idolatría, según lo que cuenta Josué en los capítulos 23 y 24. Incluso pensemos en el padre Abraham, el padre de la nación. También Abraham era un idólatra antes de que el Señor decidiera por amor establecer un pacto. Así que aquí no cuenta la justicia de, qué bonito Israel, qué buenos son, vamos a introducirlos en esta tierra, vamos a premiarlos. No, así no funciona. El Señor, por amor, decide escoger a esta nación, porque también era perversa como las demás, Israel. Y entonces, cuando eso pasa, dice, bueno, ya sabes, no es por tu justicia, no es por lo bueno que has hecho o malo, es por la maldad de esas naciones. Eso dice en Deuteronomio capítulo 9, versículos 5 y 6. Por la impiedad de estas naciones, o sea, esas naciones han llegado a tanta maldad
que ustedes van allí a ejecutar mi juicio. Esas naciones eran tan perversas, tomaban a sus niños, a sus hijos, y las quemaban en el fuego, en honor a sus dioses. O sea que cuando leemos la obra del pueblo de Israel destruyendo las naciones, no es, ay, qué pobrecito, no. Es que realmente eran perversas y el juicio de Dios estaba cayendo sobre ellos, eran malvados. Y ya incluso las naciones alrededor estaban sufriendo esas consecuencias. Y la segunda razón es para confirmar lo que Jehová mismo había jurado. O sea que si fuera por las justicias de Israel, tendríamos que leernos el libro de Números, que en una ocasión anterior se predicó, y vimos las constantes rebeliones y rebeliones del pueblo en esos 40 años. Así que las razones no eran porque qué tan bien te portaste o qué mal te portaste, Israel, sino porque las naciones que vamos a echar, yo voy a hacer juicio sobre ellas. Y segundo, porque yo, Jehová, decidí por juramento entregar esto a ustedes. A ustedes. Les recordó que incluso, capítulos atrás, capítulo 9 de Deuteronomio, que cuando la primera ley les fue dada, el pueblo mismo se rebeló y Moisés tuvo que interceder en favor de ellos. ¿Y con base en qué? En el juramento. Así que si ya Dios ha decidido, bueno, por mi juramento, el que hice de que ustedes serán introducidos en esta tierra, ahora yo puedo definir cuáles son las condiciones. Y lo que leemos hoy, que el hermano Luis leía, y dentro del cual está nuestro versículo, son esas condiciones. ¿Qué pide Jehová de ti, Israel? Ya se ha demostrado que yo he decidido salvarte, he decidido rescatarte. Entonces, ¿qué pide? Versículo 12. Teme a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. A veces se pensaba que eso de guardar con el corazón y con el alma, eso era del Nuevo Testamento, pero no. Ellos debían guardarlo desde el Antiguo Testamento, desde la misma generación que iba a entrar a la tierra prometida. Debían entender que todos los mandamientos debían ser guardados con todo el corazón, con toda el alma. No era ninguna salvación por obras, era por la fe, con el corazón. Y esas palabras se repiten en el versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Ahora, este texto está en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. La nación de Israel debía vivir así. Y muchos consideran hoy que eso está obsoleto, que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento era para ellos. Pero cuando miramos en el Nuevo Testamento, Jesús ratifica esto. Esas demandas que Dios establece aquí, el Señor las usa para recordarle a Satanás en Lucas capítulo 4 que eso sigue vigente, que el Señor sigue demandando eso. En Lucas 4:8 Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está citando claramente Deuteronomio, tanto el capítulo 10 que estamos leyendo como incluso el capítulo 6 donde también hay un versículo así paralelo a este. Entonces, aún en la época evangélica, donde el Evangelio de Cristo se ha expresado con total claridad y ya la Biblia está completa, se sigue demandando, al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Eso sigue siendo vigente hoy. Y nos va a ser útil porque se convierte en una declaración que identifica al pueblo de Dios que vive en la fe. Si quieres saber entonces, bueno, ¿cómo vive la persona? ¿Cómo deben ser nuestras aspiraciones? ¿Cómo debemos plantear nuestros objetivos de vida? Entonces lo que tienes que empezar diciendo es, al Señor, tu Dios, temerás, a Él servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. En otras palabras, una vida centrada en Dios. Los invito ahora a mirar cada una de las declaraciones y detallarlas un poco. Empecemos con la primera. Teme a Dios. Es la primera de las características que retratan una vida que está centrada en Dios. Teme a Dios. La presuposición inicial del texto natural es que hay
un Dios. Y esto es importante establecerlo. Jehová tu Dios es repetido solo en el versículo 12 3 veces. Y de ahí sigue. No podemos caer en el politeísmo que abunda hoy, y mucho menos en el relativismo. Les explico. No podemos pensar que el mismo Dios, que es el mismo Dios al cual adoran las diferentes culturas o las diferentes religiones, Islam, Buda o demás. No podemos decir que adoramos a Dios y tememos a Dios, al Dios de las Escrituras, y también ellos pueden hacer lo mismo con sus dioses, porque al fin y al cabo todos vamos para el mismo lado, o son distintas maneras o sistemas. No, no, porque el Dios de las Escrituras está definido, se ha mostrado como un Dios trino, como un Dios uno, que pide exclusividad, y por eso es que ahorita les mencionaba que él no quería que ellos llegaran a las otras naciones e hicieran lo mismo que aquellas naciones harían. Así que la primera orden es, teme a Jehová tu Dios. Él es exclusivo, no puede ser adorado de forma dividida. En muchas ocasiones el pueblo de Israel quería hacer eso, adorar a Dios o temer a Dios, pero también a los otros dioses, y es condenado por Dios. Empezar por allí, entendiendo eso, nos abre puerta a entender, bueno, si hay un solo Dios, a este Dios hay que temer, porque es lo que está diciendo ahí. Dice, sino que temas a Jehová tu Dios. Para saber cómo vivir aquí en este mundo, necesitamos desarrollar un temor a Dios. Pero uno dice, bueno, ¿cómo vivimos bajo ese temor? Lo primero es que en Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios 1:7, proverbio de la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quiénes son los sabios entonces en este mundo? ¿Quiénes son los que saben vivir, que esa es la esencia de esa palabra, saben vivir en este mundo? No son necesariamente los que más años tengan, ni tampoco los que tengan más títulos, ni los que tengan más experiencias aquí conociendo todas las culturas del mundo. Las personas sabias, según Dios, son los que le temen. Así que si un joven de 20 años teme al Señor y hay uno de 30 que no teme al Señor, la palabra de Dios dice que el joven de 20 es sabio. Y es más, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que no viven centrados en Dios, viven centrados en sí mismos. Eso es una necedad. Entonces, centrarse en sí mismo y vivir para sí mismo es insensatez. Insensatez. Ahora, este temor o miedo lo que contiene la idea de sujeción. ¿Sujeción por qué? Por la majestad terrible de Dios que debemos tener en nuestra conciencia y debemos desarrollarla. ¿Qué concepto tienes de Dios? Dependiendo del concepto que tengas de Dios, te vas a humillar y someter a ese Dios. Miren que por el versículo 17 del mismo texto dice que Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, no toma cohecho. Ese es el concepto de Dios que tienes, grande, poderoso y temible. En muchas ocasiones no mostramos el temor a Dios porque tenemos un concepto muy liviano de Dios, muy superficial. Se nos olvida que estamos ante el gran creador y potente que todo hombre debe rendirse. Pero los hombres en su necedad olvidan este aspecto. Miren, cuando el pueblo que salió de Egipto llegó al Sinaí, pudo mirar ese temor ahí cara a cara. Estaban ante ese monte humeando. Tanto así que ellos no querían hablar directamente con Dios, sino que pidieron, Moisés, habla tú con Dios y nos transmites. Esa es la idea de temor que ellos debían tener. Dios estaba mostrando eso. Es más, el profeta Isaías, en el capítulo 6, experimentó el mismo terror. Dice el texto, Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El Señor es temible. Ese es un concepto que tiene de Dios. Y no se quedó en el Dios del Antiguo Testamento, porque algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es diferente o que ha cambiado su forma de pensar o su forma de obrar. Eso es un engaño, un autoengaño, porque la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 1:17, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, está planteando un Dios que es juez, que sopesa las obras y juzga, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Es el consejo que Dios está dando a la iglesia. Caminen con temor porque sepan que Dios está juzgando. En 1 de Pedro 2:17 dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y aquí nos está dando otras luces entonces de lo que trae como consecuencia, como elementos unidos al temor a Dios. ¿Por qué honramos a las autoridades? En ese caso honraban al rey. Y si nos ponemos un poquito en el contexto del primer siglo, de cuando Pedro indica estas cosas, está hablando del imperio romano, un imperio corrupto, malvado. Y el Señor está diciendo, honren. Si ustedes me temen, ¿cuál va a ser la consecuencia natural? Honrarán a los que estén en autoridad. Otra consecuencia natural, otra relación allí, amarán a los hermanos, honrarán a todos a los que deban honra. El temor del Señor, temer a Dios y saber quién es Él, nos pone en la perspectiva correcta para vivir. Un autor cristiano define, el temor a Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. Puede ser una buena definición para esto. Una sumisión reverente y nos lleva a confiar y a obedecer y a adorar. Es un temor que es voluntario porque nos influencia solamente a obedecer a Dios. De manera que si un niño va a obedecer a su padre, ¿por qué lo va a obedecer? Porque teme a Dios. Que si nosotros como personas que ya hemos crecido, tememos a las autoridades o rendimos honra, es porque tememos a Dios. Y así cada uno de los aspectos. Cuando Dios nos muestra su poder y su grandeza, entonces no es la misma obediencia violenta y servil del pecado. Porque el pecado lo único que nos hace es someternos a pecar y trae destrucción al alma. Sino que ahora nuestro corazón que está corrupto no desea obedecer a Dios. No desea vivir en libertinaje, no desea tener ese concepto de Dios grande y temible. Y caemos en el mismo pecado que la serpiente engañó a Eva. Dios ha dicho eso, no, no es tan así, no tienen por qué temerle de esa manera. Necesitamos desarrollar ese temor conforme a lo que Dios ha revelado. Miren, Jeremías, el profeta Jeremías, cuando exhortaba a los hombres a temer a Dios, les recordaba la revelación general, lo que la naturaleza expresa. En Jeremías 5:20 les decía, oíd esto ahora, pueblo de Judá, casa de Jacob, pueblo necio y sin corazón, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, estaban viendo cosas y no estaban considerando las implicaciones de ello. Versículo 22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. No dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y la tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este pueblo, cuando está viendo las obras de la naturaleza tan poderosas,
los que pueden estudiar incluso los fenómenos que se observan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no temen al Señor? Porque vuestras iniquidades, dice el profeta, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El hombre no teme al Señor porque no desea ese Dios. No desea. No quiere reconocer que está esta autoridad, que es el único Dios verdadero, que muestra las Escrituras, y tener que someterse a su señorío. Ingenuamente están como en una guerra que no podrán ganar. Hermanos, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, el temor nos hace pensar de la siguiente manera. Este Dios tan temible que puede destruir todo. Incluso Él podría destruir a todos los hombres, porque es que la paga de todo pecado es la muerte. Él podría hacerlo. Él lo podría hacer como en la profecía que vio Habacuc en el capítulo 3. ¿Cuál era la imagen? Como un meteorito cayendo a la tierra. Como un fuego ardiente, una gran bola de fuego llegando. Y que todo lo que venía a su paso iba siendo destruido. Claro, esa imagen es terrible. Pero ese mismo meteorito es en el que el mismo Habacuc, en el mismo capítulo 3, dice que con todo yo me alegraré en este Jehová que es mi salvación. O sea, él sabe que ese meteorito no lo va a destruir, pero no deja de ser terrible esa imagen. Es como el gigante que está al lado de una persona. Y yo sé que ese gigante no me va a destruir, pero solamente de hecho de ver su estatura, eso genera temor. ¿Ante quién estoy? Eso fue lo que vio Habacuc. Este fuego viene, pero en palabras de otro profeta, es el sol de justicia. Es el que me salva. Si el temor ha sido desarrollado en tu corazón, entonces lo que va a producir es el siguiente punto que aparece aquí, y es el servicio a Dios. El temor trae servicio. Y seguimos entonces recitando nuestro texto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. También es exclusivo. Y es interesante porque el Señor está cambiando la mentalidad. Ustedes antes eran siervos, esclavos, esclavos de Egipto, esclavos de Faraón. Y ahora el Señor los ha sacado de esa esclavitud y los ha llevado a un servicio que también es una palabra, la palabra servicio aquí es relacionada con adoración. Incluso en algunos puntos es hasta intercambiable. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Son palabras en estos contextos sinónimas. El que adora sirve al Señor. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Se habían acostumbrado a esa esclavitud. O sea, ellos estaban en Egipto esclavizados y estaban contentos así. Y sí sufrían, claro, pero cuando se presentó la opción de liberarse, aún así acomodados, acomodados a lo que estaban. Seguían creyéndose siervos de Faraón. Incluso cuando salen de las 10 plagas y salen y pasan el Mar Rojo y empiezan las dificultades del desierto, ¿qué es lo que siempre decían? Volvamos a Egipto. Si estuviésemos en Egipto, por lo menos allá tal cosa, por lo menos allá, o sea, es el corazón que quiere seguir siendo esclavo del pecado. Pero el Señor, cuando le dice a Moisés que vaya donde Faraón y saque al pueblo, les dice, vas a decirle a Faraón, saque al pueblo para que me sirva, para que me van a adorar en este monte. Es decir, ¿quieres adorar a Dios? Sírvele, sírvele. Si tienes un concepto de este Dios temible que está llamándote a que no seas siervo del pecado, sino siervo de Dios, entonces debemos mejorar nuestro concepto del servicio y de la adoración. Es muy pobre el concepto que tenemos de servir a Dios y de adorarle. En muchas ocasiones podemos pensar que servir y adorar a Dios es el corto momento que tienes aquí cuando vienes a esta reunión, a este culto de adoración en este lugar físico. Pero el servicio al Señor implica mucho más. El lenguaje de Deuteronomio de toda esta ley muestra que el servicio al Señor es la entrega completa. Todo tu ser entra al servicio al Señor y a tiempo completo.
Las razones de exterminar, recuerdan las naciones a las cuales iban a llegar, es porque ellos podrían llegar a esas naciones y comenzarían a servir como esas naciones servían. Lo que está implicando es que su manera de vivir sería conforme a lo que ellos hacían a sus cultos idolátricos. Y el Señor no quiere que el pueblo suyo llegue a esa tierra y se casen y empiecen en los matrimonios y en las familias a desviarse o a mezclarse y terminen sirviendo incluso a Dios o a dioses extraños conforme a esa cultura. Ese fue una de las razones fundamentales. En Deuteronomio 7:4 dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Los sacó con mano poderosa, los rescató de esa servidumbre. Versículo 16. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. El Señor quiere exclusividad de toda tu vida, de toda tu vida. No está pensando solamente en el momento cuando iban delante del árbol frondoso, que era una de las costumbres, a elevar adoración, oraciones a sus dioses, sino en toda la cultura, en todo lo que ellos hacían. Él quiere completa exclusividad. A Él solo servirás. ¿Y cómo has de hacerlo? Es la pregunta. Bueno, ¿y cómo servimos a Dios si es con todo el ser? Su palabra lo ha revelado. Su palabra deja ver que el servicio, como leímos y cantamos en el Salmo capítulo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría. Servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Tu vida completa de servicio debe ser en alegría. Si toda tu vida ahora es un servicio, quiere decir que todo tú eres siervo de Dios. Así que debes estar alegre de todo lo que Dios te da para hacer. Si el Señor te ha puesto a cuidar a alguien, hazlo con alegría. Si te ha puesto a interceder, hazlo con alegría. A enseñar, a educar, a dirigir, a construir. Hazlo con alegría, hazlo con diligencia. Hazlo en el poder del Espíritu. Usa todos los dones y capacidades que Él te ha dado. Claro, el Señor ha dado dones espirituales a toda su iglesia, a todos y cada uno de los creyentes. Todo creyente tiene un don espiritual. Pero nuestra falta de conciencia y de servicio al Señor hace que los tengamos allí inactivos, ocultos, de lo cual el Señor nos está llamando urgentemente. Úsalos, úsalos. Los dones. Y ahora, dones espirituales como en las listas que aparece en Romanos 12, en 1 Corintios 12. Habla incluso de generosidad, de administrar, de presidir, de hospitalidad. Hay varios dones especiales. Pero hermanos, la palabra va más allá. Porque recuerden que cuando fueran a la tierra prometida, era toda una cultura que se estaba desarrollando allí. Entonces, encontramos que si tienes cualquier capacidad que Dios te ha dado, es una herramienta que te da para servir a otros. Piensen en un momento en esto. La humanidad en los milenios, siglos que lleva de existencia, no se promovía que la gente toda aprendiera a leer. La lectura de todo el pueblo, o sea, que todas las personas aprendieran a leer, es algo del siglo XVI, con la Reforma Protestante. ¿Cuál era la intención de que la gente aprendiera a leer? Poder leer las Sagradas Escrituras. Esa es la razón por la cual tú y yo hoy en cada escuela se le enseña a la gente a leer. Claro, eso se ha perdido porque el temor de Dios se ha perdido. Pero la prioridad en su momento de fomentar el aprendizaje de la lectura es para que puedas conocer la voluntad revelada de Dios por ti mismo. Puedas leerla. Entonces, ya de por sí el que tú sepas leer es un regalo que Dios te ha dado para que le sirvas, para que le honres. Y ese servicio debe incluso vincularlo a otros. Si partimos de algo tan sencillo como la simple lectura que el Señor pide que lo uses para servirle, de ahí sacar la cuenta de todo lo que Dios te ha dado a administrar en toda la vida que tienes, que llevas.
Hermanos, el servicio es la vocación del cristiano. Mire, en Josué capítulo 23 y 24, cuando ya está toda la tierra repartida, Josué les dice, sirvan al Señor su Dios. Mi casa y yo lo haremos. No sé si ustedes lo harán. Y el pueblo dice, sí lo vamos a hacer. Y entonces está implicando no el simple acto en un momento dado, es toda la vida, la cotidianidad. Y eso es algo que lleva también el Nuevo Testamento. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 18 dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que si ya tú eres libre del pecado, con todo lo que hacías en el pecado, amabas en el pecado, ahora eres siervo de justicia, siervo de tiempo completo. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se dan cuenta que el hecho que tú uses todo tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos para servir al Señor es una herramienta de santificación? Entonces, ¿por qué no estamos siendo santificados más? No estamos sirviendo. No estamos sirviendo al Señor con todo. Por un momento entonces piensa en las habilidades que Dios te ha dado. ¿Con cuáles de esas habilidades estás beneficiando a las personas o incluso especialmente a alguien del pueblo de Cristo? Ahorita mencionaba la capacidad de leer. Hice aquí unas ideas. La capacidad que tienes de escribir. ¿A quién estás beneficiando? De organizar cosas. Tu capacidad de gestionar, de limpiar, de cocinar, de emprender, de dibujar, de atender, de visitar, de hablar en público, de interpretar un instrumento o muchas otras que cada quien tiene en particular. ¿Cuáles estás usando para beneficio del pueblo del Señor? ¿Qué excusas te estás inventando para no servir a Dios y a su pueblo? ¿Tu edad? ¿Tu cansancio? ¿Tu tiempo? ¿Tu salud? ¿En función de quién estás programando tu tiempo? ¿Tus energías? ¿En qué las inviertes? ¿Tu mente de qué la llenas y para qué la usas? ¿Te estás preparando diligentemente en un conocimiento más profundo de Dios para servirle con una mayor conciencia y excelencia? Es más, hermanos, ¿estás buscando constantemente, hermanos, a quién servirle? ¿Eso lo haces? Cuando planificas tu domingo, el día santo del Señor, ¿estás haciéndolo con oportunidades para servir a algún hermano? ¿O simplemente esperas sentarte el domingo y ser un espectador de lo que otros hacen y visitante en el pueblo de Cristo? Claro, en el pueblo de Israel no todos eran levitas. Los levitas era la tribu que Dios había determinado para el servicio exclusivamente. Ellos se dedicaban solamente a las labores del tabernáculo, del templo y estas cosas. Pero en la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, primeramente el Señor instituyó pastores, maestros, diáconos, y ellos deben tener más tiempo, obviamente, o dedicarse un poco más. Pero la labor de ellos, que es exclusiva, no quita que los demás creyentes participen. Porque lo mismo que dice, Él instituyó pastores, maestros, luego en el mismo capítulo de Efesios 4, en los siguientes versículos, va a decir, para que los santos sean preparados para la obra del ministerio. Es decir, este ministerio, la iglesia local, es servida por quienes? Por toda la iglesia. Lo que se hace domingo al predicarte la palabra, los momentos de discipulado, los momentos es preparar a todos los hermanos, todos ustedes, para servir al Señor, con todas las capacidades que mencionamos y las otras que no se han alcanzado a mencionar. Así que te pregunto, ¿cómo te estás involucrando en el servicio de la iglesia local? ¿Qué ideas se te ocurren con las habilidades que tienes que te han sido dadas por Dios que te gustaría implementar? Porque hermano, realmente estás pecando contra el Señor al desobedecer lo que Él ha dicho que no es una elección. No es, ¿será que sirvo o no sirvo? No, a Él servirás.
Pero también es cierto, y aquí es el equilibrio de este servicio, que es que el que sirve al Señor lo hace con alegría, lo hace por gratitud. Porque lo que ha hecho el hermano aquí en Deuteronomio es recordarles, es que ustedes eran esclavos del pecado. Y ahora que han sido libertados con mano poderosa, si tú eres esclavo del pecado, muerto en tus delitos y pecados, el Señor te ha rescatado con mano poderosa. ¿Cómo no has de servirle? Se espera del creyente gratitud en su servicio. Y más porque te han sido perdonados tus pecados. El hermano Spurgeon dijo en una ocasión, el heredero del cielo sirve a su Señor simplemente por gratitud, porque no tiene salvación que ganar ni cielo que perder. Por el pacto, por medio de Cristo ya somos salvos. Entonces, ¿nuestro servicio en qué se convierte? Una expresión de gratitud natural de todos los salvos. Todos los salvos son siervos del Señor. No es que mi servicio va a aumentar mi salvación ni restarla. Lo que hace es expresar lo natural en la obra del creyente. Y principalmente servimos por amor. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios sabe, Él no olvida lo que ustedes están haciendo. ¿Y cómo lo demuestran? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pues, ¿qué obras Dios recordará de ti? Que no va a olvidar. ¿Quieres ser siervo? Ahora que el Señor te ha llamado, ¿quieres obedecer? Mira a Cristo, que Él se humilló y se hizo siervo y fue obediente incluso hasta la muerte. Y la muerte más humillante. No importa la manera que Dios nos llame a servir, hagámoslo. No importa qué cosas te ha dado para hacerlo, pero úsalas. Y sigue a Dios. La siguiente cláusula que aparece aquí. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás. Y voy un poquito más rápido aquí. Esta palabra seguir es interesante aquí porque es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 2, versículo 4. Cuando dice, 24, perdón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ese unir es adherir, como un pegamento extra fuerte, como aferrarse, asirse, así como una mujer está adherida a su marido y viceversa. ¿Qué ilustración está presentando aquí? Que Dios está de esa manera aferrado íntimamente con su pueblo y su pueblo aferrado a Él. Una unión maravillosa. Así que cuando dice, a Él seguirás, ¿qué está pidiendo de ti? Que estés unido así a Dios, cercano, escuchándolo todo en cada momento, una relación muy, muy íntima. Ahora vivimos en Cristo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a Pedro, a Felipe, a Mateo, ¿qué les decía? Sígueme. Quiero que estés conmigo, que permanezcas unido a mí. El mismo Dios que produce temor y temblor del cual hablé, con el cual empieza, es el mismo Dios que desea que estemos unidos a Él. Y usa la ilustración del matrimonio precisamente para mostrar esa unidad tan misteriosa y tan maravillosa. En Efesios 5:30 dice, somos miembros de su cuerpo, miembros de su carne y de sus huesos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer. Los dos son una carne. Grande es este misterio, es un misterio, ¿hasta dónde llega? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué gran misterio ahora. Estamos unidos a Él. Pero lo maravilloso es que este misterio ha sido revelado en Cristo. Que todo lo que está en Él no hay condenación, sino que hay vida eterna. Hermano, estás creciendo en tu conciencia de estar unido a Cristo de manera que a Él temas y a Él sirvas. Y finalmente la última expresión, jura en nombre de Dios. Lo que se hace al jurar en el nombre de Jehová es reconocerle como la autoridad suprema de cada persona y el único Dios de Israel. Jesús usó este pasaje cuando fue tentado en Lucas 4:8, Mateo 4:10.
Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Siempre que sea necesario tomar un juramento, no se puede hacer de forma enojada ni de forma trivial. No es que nuestra conversación diaria tiene juramentos, te lo juro, porque en muchas ocasiones esos juramentos esconden una mentira, esconden es un engaño. Entonces, como creo que Dios, como no temo a Dios, creo que Dios no me está viendo o creo que Él no me va a juzgar, entonces me acostumbro a jurar por cualquier cosa, por la falta de confianza que tengo y que manifiesto. De eso no estamos hablando aquí. Estamos hablando del juramento que usted hace de forma solemne. Y todo juramento entonces es solemne. No es que vas a clasificar los juramentos, porque ese era el problema en los tiempos de Jesús. Incluso en estos tiempos, ellos tendían a jurar entonces por los diferentes dioses. Y cuando tú haces clasificaciones de juramentos, entonces tú dices, bueno, si yo juro por Dios, eso no se puede quebrantar. Pero si juro por mi casa, por mi mamá, pues de pronto sí. Aquí el punto no es que usarlo en cualquier momento, es que tú entiendas que el juramento es un momento de adoración y solemne y grande solemne delante de Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Dios mismo usa los juramentos. O sea, quien nos enseñó a jurar es Dios. Pero, ¿qué hace Dios con un juramento? Es para mostrarle a los hombres y darles a entender que jamás será quebrantado lo que Él dice. Y bueno, Deuteronomio entre el capítulo 7 y capítulo 11, por lo menos aquí registré alrededor de 5 o 6 generales donde Él dice, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres. Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. La tierra que Él juró a tus padres, que Él juró. O sea que lo que está mostrando Dios es la solemnidad de un juramento. Entonces, cuando tú hagas un juramento, hazlo de forma solemne, como un acto de adoración exclusivamente hacia Dios, donde expresamos lo que yo creo de su santidad, de su justicia, de su grandeza. No puede ser algo vano de todos los días andar jurando entonces. Estoy diciendo que lo que afirmo con palabras, Dios es el gran testigo y su castigo puede caer sobre mi cimiento. Nosotros básicamente usamos dos juramentos, el del matrimonio que entonces nos hace ver que es inquebrantable delante de Dios por el mismo juramento que se hace. Y particularmente en nuestra iglesia local, hacemos un juramento cuando somos miembros de esta iglesia. Y se jura delante de Dios comprometerse con esta iglesia local, con la conciencia de este grande Dios que es temible y que yo no puedo estar quebrantando entonces ese juramento. Entonces, cuando hay problemas en la iglesia, me voy. No, pero ¿y el juramento que hiciste? Si fue delante de Dios, estás pecando, añadiendo pecado a pecado por no cumplir tu juramento. Hermanos, el Señor nos lleve a mayor conciencia, una mayor conciencia incluso de lo que decimos y expresamos. Ser cuidadosos en nuestro hablar, porque eso va a mostrar nuestro concepto de Dios. La manera que, miren que hasta en el juramento se evidencia el carácter del cristiano, de que está centrado en Dios. Conclusiones y aplicaciones. ¿Cómo podrás temerle, servirle, seguir a Dios y jurar por su nombre? Solamente lo puedes hacer por medio de Cristo. Cuando miramos la parte espiritual de la ley, allí en Deuteronomio 10 dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, no endurezcas tu cerviz. ¿De qué está hablando básicamente? De que en tu corazón hay maldad que impide hacerlo. Naturalmente no vas a querer temer a Dios, ni obedecerle, ni seguirle, ni jurar por Él. Así pasa porque por naturaleza pecaminosa no amamos a Dios. La mente carnal es enemiga de Dios y no puede, dice en Romanos 8, 5, 45, ni siquiera agradar a Dios y hacer estas cosas. Nadie que no conozca a Cristo podrá cumplir lo que estoy diciendo. No podrás. Por más que te esfuerces en temer, obedecer, seguir, no puedes. Debes hacer lo primero que te dicen es lo que el Evangelio te proclama. Arrepiéntete de tu pecado. Confiésalo delante de Dios. Empieza confesando tu falta de temor. Una vida centrada en ti mismo, buscando tu propia satisfacción, buscando tus propias metas. Arrepiéntete de eso. Y vas a creer
que Cristo en la cruz con su muerte pagó la deuda de ellos. Porque eso es el Evangelio. Cristo murió por los pecadores, los que se dan cuenta y reconocen la gran maldad que están cometiendo y que han cometido contra Dios toda su vida. Y cuando reconozcas eso, que en la cruz Cristo pagó tu deuda, reconoce lo siguiente, que Cristo se levantó de la tumba para que ahora dice, y te dice, eres libre de esos pecados, ya no eres esclavo de esos pecados, ya yo pagué por ti, por ellos, por toda esa deuda, y ahora eres siervo de la justicia. Y ahora sí podrás amarle, servirle y obedecerle de forma aceptable delante de Dios. Y vas a ser transformado a su imagen por la obra del Espíritu. Y creyente, si ya reconoces esto, si has reconocido y has profesado esto, entonces es urgente que obedezcas al Señor en este llamado. De servirle, de temerle, de estar unido a Él, de jurar por Él de forma solemne. Él también ha prometido que si confiesas tu pecado y te apartas, también hay misericordia para ti y ha prometido limpiarte de esto. Considera la grandeza y la gloria de Dios. Considera su bondad y su gracia que nos persuaden a este deber, a esta obediencia. Y demos gracias a Dios por ese bendito Espíritu Santo, porque su influencia en nosotros hace que seamos purificados, que seamos perseverantes, somos renovados. Y así ya no seremos como los extraños en Israel que querían volver atrás. No. Volver a caer, a vivir en el pecado, siendo esclavos del pecado, no. Sino que ahora entendemos que por el pacto de Dios con nosotros somos sus hijos y somos sus siervos. El privilegio de ser contado como los millares de los siervos de Dios que viven para Él todos los días en todo cuanto hace, que le aman, que le temen y que desean, unidos a Él, vivir para su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y soberano Rey, tú eres el Señor de los señores, Dios grande, poderoso y temible como hemos leído. Oh Señor, tu pueblo reconoce que hemos olvidado principios tan sencillos como es el temer a ti. Por lo que escuchamos, por lo que vivimos en este momento de la historia, se habla tanto de un Dios amoroso y tierno, lo cual es cierto, pero olvidan que hay una verdad, que este Dios es íntegro, es completo en sus perfecciones, y también este Dios amoroso y tierno con su pueblo es un Dios grande, poderoso y temible. Perdónanos, oh Señor, por tomar de una forma superficial estas cosas. Porque cuando tu palabra nos habla de que el perfecto amor echa fuera temor, entonces pensamos que Dios puede alcahuetearnos y puede hacer que seamos flojos y perezosos y negligentes en nuestra forma de expresar nuestra vida de servicio, de amor y de entrega. Pero no es el sentido, es reconocer que tú nos has amado y que podemos acercarnos ante ti con gloria y gracia, agradecido porque nos has dado muchas cosas para hacer, nos has atraído hacia ti, pero para que seamos siervos tuyos. Perdónanos, oh Dios, por tener ideas equivocadas en nuestra forma de tomar decisiones, de emplear nuestro tiempo, de gastar nuestras energías o incluso nuestro dinero. Ayúdanos, oh Señor, a someter conscientemente esto, toda nuestra forma de pensar a ti. Ayúdanos a realmente inculcar el temor de Dios en nuestros hijos, a fomentarlo en las personas que nos rodean, mostrarles que necesitan sujetarse a ti, porque no son conscientes de que tu señorío está sobre todas las cosas y pretenden seguir viviendo en abierta rebelión. Oh Dios bendito, concede que tu iglesia pueda arrepentirse de su pecado y también que si alguno aquí no te conoce y no ha experimentado esta grande salvación, pueda humillarse ante ti y clamar misericordia porque eres amplio en perdonar. Oh Dios bendito y bueno, ayúdanos a caminar en esta fe convencidos que tu Espíritu Santo ha empezado una obra en nosotros. Nos regeneraste, nos transformaste, nos convenciste de pecado
de justicia, de todo juicio. Ayúdanos entonces a seguir siendo transformados hasta que venga Jesucristo. Esa es una promesa tuya. Confiamos en tus promesas y agradecidos en ellas, caminamos en fe. Todo para tu gloria en Cristo. Amén. Amén. Bendiciones en el Señor.